Ahora muy buenas noches a todos. Vamos a vamos a hablar un poquito de de esta fase final que estamos teniendo y vamos a vamos a tener en cuenta eh, que están presentando sería serían 8 trabajos prácticos. Serían 8 trabajos prácticos que estamos teniendo. Entonces, ahora les voy a presentar la pantalla. Ya, entonces está la unidad uno 2 3 4 5 6 7 8 9. Son 8 unidades. La unidad 5 no tiene trabajo práctico, entonces vamos a eliminar. Si pueden ver, la unidad uno, disculpen, sin querer queriendo salió de la reunión. Eh, Disculpen, sin querer queriendo salí de la reunión. Acá, entonces la unidad uno, el, el trabajo de la unidad uno, 6 personas. A ver un poco, discúlpenme. Acá, la unidad uno. Profesor, ¿no estás compartiendo tu pantalla? No, No está apareciendo nada. un segundito. Ahora sí. Sí, En la unidad uno, estos son los morosos. Em, Esta era la tarea. Nos vamos a la unidad 2. Estos son los morosos de la unidad 2. En la unidad 3.
Estos son los morosos. Acá justamente tiene que entregar y tienen que entregar bien sus tareas. En la unidad 4, estos son los morosos. La unidad 5 no hay trabajo. La unidad 6 sí hay tarea. Estos son los morosos. La unidad 7. La unidad 8. Este es el trabajo. Este es el trabajo. Y está el... Entonces la unidad 5 que tiene tarea que termina por allá, así. Sí, la unidad 6 tiene tarea. Este es. Trabajo 5. Trabajo 5. Pero la unidad 6 que termina por allá, así. Sí, la unidad 6. Entonces, eh, acá está el trabajo 8. Eh, este es el trabajo. Vamos a hablar un poquitito de la importancia del desarrollo de la base de datos y la venta electrónica. Hay que hacer una introducción, cuál es la necesidad de la utilización de base de datos. Eh, Hay que tener en cuenta de cuáles son los motivos de la necesidad de la utilización de base de datos. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de, en el ca- ¿Puedo estar compartiendo algo o me aparece? no, no se está compartiendo. A ver, Déjame mandarlo por acá primero. acá está. Ahora sí. Entonces hay un trabajo de investigación acerca del desarrollo de la base de datos de la venta electrónica. Y entonces hablamos de la necesidad de la utilización de la base de datos. O sea, cómo es que nosotros determinamos si hay una necesidad de utilización de base de datos? En el caso de, en el caso de la compañera que trabaja, eh, Sara, por ejemplo, trabaja en una estación de servicios y este, esa, ese- esa pequeña conveniencia, ¿verdad?
ese pequeño kiosco que está en esa estación de servicios, eh, de repente, sin darse cuenta, tienen más de 200 a 300 ítems en caramelos, chicles, galletitas, de todo, ¿verdad? Porque ese es el fuerte de esos lugares, esos lugares de venta, esos kioscos. Entonces, eh, para tener un control de stock, justamente, se tiene que utilizar una base de datos, ¿verdad? Entonces, sí o sí hay que sistematizar, implementar e implantar un sistema de base de datos para que son llamados de puntos de venta para este para a ver este para poder controlar también el tema, el control de stock, el flujo de caja, la caja y todas esas cosas. Entonces, hay una necesidad, entonces hay que determinar cuál es la necesidad de la utilización de la base de datos. Pero nosotros vamos a hablar sobre venta electrónica, ¿verdad? Entonces, el marketing de base de datos y la venta electrónica. Entonces nosotros, eh, ¿cómo vamos a hacer nuestra venta electrónica? Si yo, por ejemplo, vendo perfumes o vendo joyas, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer cuál sería mi marketing? Bueno, en primer lugar yo tengo un Instagram que es de una cuenta Instagram que es de empresas, ¿verdad? Entonces, y ahí yo me voy agregándole a la gente y justamente promocionando a través del WhatsApp, ¿verdad? Entonces, em, ¿qué, qué, qué- cuál es mi estrategia que voy a utilizar? Bueno, entonces voy a desarrollar esa base de datos que yo tengo a través de un sistema y enlazo eso a la red social de la cuenta de Instagram o Facebook o inclusive WhatsApp mismo, ¿verdad? En donde hay que este, investigar un poco cómo es el desarrollo de la venta electrónica y también los que tienen también ya sus emprendimientos particulares que vayan también analizando ya eh, el marketing de base de datos y la venta electrónica, ¿verdad? Entonces, el vendedor y el desarrollo del comercio electrónico. Entonces, antiguamente, por ejemplo, no sé si se recuerdan de aquellas revistas de Avon, de otras, de otras empresas así, en donde a través de las revistas uno marcaba cuántos ítems iba a querer, hacía su pedido, en un tiempo determinado venía la mercadería y había que pagar eso y ya uno tenía sus productos, sus mercaderías que hizo la compra a través de la revista. Entonces, es algo similar, pero ya de una manera más avanzada en el sentido de utilizando la electrónica y la base de datos digitales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son cómo es la venta, el comercio y el desarrollo del comercio electrónico? Entonces, eh, y se dan cuenta de que hay nuevas
formas o formatos comerciales que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, he visto la vez pasada en Facebook termos forrados con ñandutí que se hacen en Villarrica o en otra parte, en Caguazú, por ejemplo. No, entonces, ¿cuál es la forma, la estrategia de estos comercios? Entonces, usted, eh, uno hace el giro, transferencia correspondiente y este normalmente ellos te envían por encomienda y entonces así se va concretando ese comercio electrónico, ¿verdad? Entonces hay que básicamente es hacer el diseño y la, el diseño y el desarrollo de un comercio electrónico. ¿Alguna duda? Bueno, entonces estas eh, son estos son los trabajos. Son 7 unidades. Son 7 trabajos. Y vamos a distribuir los 30 puntos de acuerdo a la unidad. Entonces, la presentación en tiempo y forma equivale a los 30 puntos. Tenemos un retraso en una actividad, en una unidad, $29 puntos. Dos retrasos en unidades, 28 puntos. 3 retrasos en unidades, 17 puntos. 4 retrasos en unidades, 26 puntos. 5 retrasos en unidades, 25 puntos. 6 24 puntos. Esa es con respecto a los retrasos. Si los trabajos tienen coherencia y son razonables, tienen criterio profesional, análisis
crítico y no son plagios, se va a lograr estos 29 puntos si es que tuviste un retraso en todas las unidades, tuviste un retraso, pero tu trabajo tiene coherencia y es razonable, tiene criterio profesional, tiene análisis crítico y no es un trabajo plagiado, no es plagio, entonces tener los 29 puntos. Si es un trabajo, si es plagio, olvídense, le voy a devolver y le voy a hacer que puedan volver a entregar sus trabajos. Entonces, tiene que tener estas, estos, estos criterios sumado a esto para lograr los 30 puntos. ¿Están entendiendo? Bueno, para los que presentan siempre en tiempo y en forma y que yo suelo leer sus trabajos, no se preocupen que ya tienen sus 30 puntos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quería poner a colación y quería informarle que este es el modo en donde eh, se le premia a los que entregan en tiempo y en forma. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá?